Japón por fin tiene inflación. Sé que parece un chiste. La inflación es algo temido a lo largo y ancho de todo el planeta. Demasiados ejemplos hay de estragos causados por este fenómeno. Pero como ya comentamos en varias ocasiones en este canal, Japón lleva décadas donde ve que su crecimiento está estancado, lo que tiene como consecuencia una inflación cercana al 0%. Y a pesar de todos los intentos del Banco Central japonés para que repunte la inflación, esta sigue sin hacerlo. Pero este año, al igual que en el resto del mundo, la inflación se ha vuelto a disparar y Japón no ha sido la excepción. Aunque sus tasas de inflación siguen siendo menores a las del resto del mundo, están ya por encima del 2%. Y algunos ya hacen sonar las alarmas por esto. ¿Puede esto suponer un grave problema para la economía japonesa? A esto vamos a tratar de responder en este vídeo. Pero antes, recordaros que estamos de estreno, hemos estrenado nuestra página web donde vamos a impartir cursos de economía con contenido universitario, enfocado a todo aquel que esté interesado en aprender sin las exigencias de una universidad o un estudiante que quiera reforzar sus conocimientos. Visita academiageekonomy.com, link en la descripción, no me enrollo más, poneros cómodos, que empezamos. En diciembre de 2022, en Japón se ha registrado una inflación de un 4%, el aumento más rápido desde 1981. La inflación ha empezado a rebosar el umbral del 2% ya en abril del año pasado, noticia que ya empezaba a alterar a muchos, ya que este dato de subida de inflación podría desembocar en una caída de la sostenibilidad japonesa. El Banco Central japonés ha insistido en que se debe mantener la calma, que la inflación se debe principalmente a la subida de los precios de la energía, cosa que es en parte cierta, pero no deja de ser preocupante para el enfoque que está manteniendo el Banco Central. A diferencia del Banco Central Europeo o la Reserva Federal, en Japón no han mostrado un deseo claro de querer luchar contra la inflación, y en parte normal esas críticas hacia el Banco Central. Me explico. Japón importa energía del exterior, que está valorada en dólares, que ya de por sí, debido al conflicto, se ha incrementado su precio. Pero las acciones de la Reserva Federal empeoran aún más esta situación. Como la Reserva Federal está subiendo los tipos de interés, el dólar se está encareciendo respecto a otras monedas. Por un lado, porque los inversores la consideran más segura, y por otro, porque al aumentar los tipos de interés aumenta su rentabilidad. Esto trae como consecuencia que las otras divisas se deprecien frente al dólar, a menos que suban sus tipos de interés. Como el Banco Central japonés no ha subido sus tasas de referencia, el yen se ha estado depreciando respecto al dólar, lo que provoca que las compras que hacen en el extranjero sean más caras, porque las compras en el extranjero normalmente se hacen en dólares. Y si tu tipo de cambio cae, tienes una inflación por tipo de cambio. Es por eso que muchos están sorprendidos frente a la pasividad del Banco Central japonés ante esta situación. Los bancos centrales más importantes del mundo elevan tipos de interés, pero Japón está como si con ellos no fuese la cosa. Y es que todo hay que decirlo, Japón tiene cierto margen de maniobra frente a esta situación, algo que le permite tener más tranquilidad que otros países. La clave de esto está en cómo está estructurada la deuda japonesa y la posición de yen a nivel internacional. Pero vamos más despacio, que dicho así es bastante lioso. Pensemos en el euro. El euro es una moneda fuerte. Concretamente ocupa el segundo lugar a nivel mundial en cuanto a reservas por detrás del dólar. Y eso es un arma de doble filo. Por un lado, tiene la ventaja de tener más margen de endeudamiento, ya que hay mucha demanda a nivel internacional, pero trae como consecuencia que si la inflación se va de las manos, rápidamente estos tenedores de euros los van a vender, ya que dejará de ser una moneda de reserva, hundiendo así más su valor. Japón no tiene ese problema. A diferencia del euro, moneda en la cual se guardan el 20% de las reservas internacionales, el yen solo representa el 5,5%. Pero esto no es todo. Una de las cosas importantes aquí para ver cómo de grave podría ser una posible fuga del yen por parte de los extranjeros es ver cuánta deuda japonesa tienen. Y los que hayáis visto mis anteriores vídeos hablando de la deuda japonesa, ya sabéis lo que ocurre aquí. La deuda externa de Japón es muy baja. La gran parte de la deuda japonesa está dentro del propio país. Esto quiere decir que son los propios ciudadanos japoneses los que compran la deuda gubernamental, por tanto está denominada en su propia moneda.
así que una deuda masiva de yenes por parte de los extranjeros no supondría un grave problema para la nación. Pero esto no quiere decir que no se enfrente a ningún peligro. Si bien la deuda extranjera no supone una amenaza para la estabilidad, la deuda interna que tienen supone un peligro. Hemos hablado ya varias veces en este canal que la deuda interna tiene menos problemas que la deuda externa, básicamente porque la deuda interna está denominada en tu propia moneda y es fácil pagarla porque tienes un banco central que te puede imprimir todo el dinero que quieras. Pero antes de que me saltéis alarmados con lo que he dicho, dejadme que me explique. Esto no quiere decir que un Estado pueda endeudarse de forma ilimitada en su propia moneda. Para una explicación más detallada podéis ir a ver mi vídeo hablando de este tema precisamente en Japón. Lo tenéis en la descripción. La estabilidad de la deuda japonesa se basa precisamente en que la inflación es muy baja. Sus ciudadanos deciden ahorrar en yenes porque la consideran una buena reserva de valor. Pero si la inflación empieza a subir y los ciudadanos ven que sus salarios y sus ahorros empiezan a depreciarse, van a surgir los problemas. Uno de los temores que hay siempre cuando la inflación empieza a elevarse demasiado es que entremos en la temida espiral inflación-salarios. Básicamente, que como los precios suben, los trabajadores piden aumentos de salarios. Esos aumentos de salarios provocan aumentos en los costes que provocan nuevas subidas de precio. Y así entramos en una espiral hasta que uno de los dos decida cortarla. La inflación en este caso sería como una lucha entre trabajadores y empresarios que se cortaría en el momento en el que uno de los dos grupos decida asumir las pérdidas. Pero esta situación podría verse empeorada si los ahorradores también se ponen nerviosos. Si los ahorradores de repente ven que los yenes que tienen ahí guardados empiezan a perder valor, decidirán cambiarlos por otros activos como por ejemplo el dólar o el oro. Y una venta masiva de algo provoca una caída de la demanda. Y si cae la demanda de algo, el valor se hunde. Que traduciéndolo a efectos monetarios significa que la moneda se va a devaluar aún más. Por eso hay tanta gente alterada por esta situación en Japón, ya que se teme de una posible caída de la confianza en el yen y que esa deuda de más de un 200% empiece a pesar de verdad. Y aquí es donde vamos a entrar en la valoración de si esto supone un peligro real o no. Ahora mismo hay razones para la calma y no tiene nada que ver con ninguna teoría económica compleja ni nada por el estilo. La razón la encontramos dentro de la sociedad y la cultura japonesa. La sociedad japonesa está traumatizada, no por ninguna película de terror de esas que hacen los japoneses, sino que aún recuerdan la crisis de los años 90 y el dolor que supuso eso. ¿Y qué tiene que ver esto?, se preguntará más de uno. Tradicionalmente, los japoneses no han sido muy fanáticos del lucro y por ende de los mercados financieros. Eso se había roto en los años 80 con el boom japonés y la burbuja que se gestó en aquella época donde muchos fueron los que se lanzaron al mundo de la inversión, que acabó con una enorme crisis financiera en los años 90 que ha dejado rezagada a la economía japonesa. Y esta crisis ha tenido un fuerte impacto en su cultura y por eso a día de hoy siempre intentan ir a lo seguro, que es la deuda japonesa, e intentan evitar todo lo que tenga que ver con el exterior. Pero eso no lo es todo. Podemos decir que la sociedad japonesa tiene un fuerte sentimiento nacionalista y, por decirlo de alguna forma suave, un rechazo hacia lo extranjero. Algo muy gordo tiene que pasar para que decidan deshacerse de yenes y empezar a comprar una moneda extranjera como por ejemplo el dólar. La inflación tendría que elevarse mucho más de lo que está haciendo y durar un tiempo considerable. Y visto los acontecimientos de los últimos meses, cuando los precios de la energía empiezan a bajar y la inflación en Estados Unidos parece empezar a controlarse, da pie a pensar que la economía japonesa no va hacia ningún colapso. Así que por ahora no parece haber mucha preocupación por la situación japonesa, pero esto no quiere decir que está libre de problemas. El estancamiento japonés sigue presente y su economía pende de un hilo. Basta una situación como la actual, pero que se extienda durante un periodo de tiempo considerable para que ese equilibrio se rompa y Japón se enfrente a serios problemas, que ya veremos si algún día ocurrirá. Hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad, si estáis interesados en nuestros cursos de economía, visitad nuestra página web. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.